Hola, hola, bendecido día. Que Dios los guarde, que Dios sea con todos nosotros, guardándonos, cuidándonos, protegiéndonos y bendiciéndonos. Nuestro Padre Celestial le pedimos que nos bendiga cada día y hoy que nos avive con su palabra. Quiero compartirles un poco del Salmo 44:7 que nos dice esto, la importancia del bautismo. Quiero hablarles del bautismo. La importancia cuando tú recibes a Dios como tu Señor, como tu Salvador y le dices: Padre, entra a mi vida, entra a mi alma, Padre, entra a mi corazón, y tú lo recibes y recibes al Espíritu Santo que entre a tu vida. Cuando tú recibes a Dios como tu Señor y Salvador, pides perdón por tus pecados y le dices: Señor, perdóname. Y tienes un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Pero el nacimiento no está completo, porque cuando tú te bautizas, tienes el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Hoy te lo voy a explicar en breve. Pues no tengo mucho tiempo, no me puedo alargar tanto, pero algo les voy a explicar. Un nuevo creyente en Cristo Jesús desea ser bautizado. Cuando recibes a Dios como tu Señor y tu Salvador y dices: ¿qué me falta? ¿Qué necesito? Entonces es el bautismo. Y quieres bautizarte lo más pronto y recibir la buena nueva, que Dios te perdona, así hayas hecho el pecado más grande, matado, robado, o no sé qué sea el pecado más grande para ti, pero Dios te perdona. Cuando tú pides perdón, Dios te hace una nueva criatura y Dios te perdona, porque Dios te ama tanto que nos lleva al perdón y eres perdonado. Hay que creerlo. Cuando eres bebé, los papás bautizan a los niños, pero a esa edad el niño no tiene conciencia, no sabe qué onda, por qué lo bautizan. Y dicen los papás: es que hay para quitarle los cuernitos. Un bebé recién nacido no tiene cuernitos, no tiene pecado, porque ni siquiera tiene conciencia. La decisión, cuando nosotros crecemos ya, es cuando debemos tomar la decisión de bautizarnos. A los niños chiquitos se les presenta ante Dios y así como llevó María y José al templo a presentar a Jesucristo, los niños se presentan ante Dios, no se bautizan. El bautismo es para las personas mayores. Cuando tomen la decisión, cuando crecemos, que ya estás de acuerdo y que te echan el agua en la cabeza, pero creemos y cometemos pecados porque no conocemos el temor de Dios. En el tiempo de Dios, Jesús de Nazaret lo bautizó San Juan el Bautista y le decía a las personas: arrepiéntanse, arrepiéntanse por sus pecados. Entonces Jesús no tenía pecados. Cuando se fue a bautizar con Juan el Bautista, estaba una multitud, y entrando Jesús a las aguas, procediendo al bautismo Jesús de Nazaret, que aparece el relato en el Nuevo Testamento, que cuando él inicia su ministerio publicó Juan, en el momento que bautizaba a Jesús, el Espíritu Santo del Padre, del Dios Altísimo, desciende sobre donde estaba Jesús en forma de paloma, el Dios Altísimo, y una voz decía: este es mi Hijo amado, en el cual yo me complazco, en el cual Él tiene complacencia. Cuando Juan Bautista bautizó a Jesús,
como una paloma se postraba sobre la cabeza de Jesús. El bautismo del creyente es un rito cristiano que nos dio Dios, que es una experiencia de renovación espiritual en un creyente después de un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Si decides ser bautizado en aguas y la confesión de la fe es un punto central del cristianismo, una marca principal distinta al bautismo del creyente, una enseñanza que invitó a ser discípulos a las naciones y bautizarlos. Así Jesús atraía a la gente para ser discípulos y que vinieran a Él y eran bautizados. Y alguien ya ha sido discípulo anterior, lo cual es posible como un niño, como un bebé. No hay evidencia en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que no tenía autoridad existente ni evidencia en la Biblia o literatura cristiana que permitiera demostrar un bautismo infantil. Las denominaciones evangélicas y eclesiásticas del creyente practican el bautismo y pedimos perdón a Dios cuando nosotros tenemos la decisión de bautizarnos. Pedimos perdón a Dios y te bautizan por medio de la inmersión en el agua para recibir de Dios un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Y sabemos que Dios nos perdona y todos nuestros pecados quedan en el fondo del mar o del agua o donde la alberca, en la parte que te vayan bautizado, todo queda en el fondo del agua y sales y tienes un nuevo nacimiento, una profesión de fe, de creer de que Dios te perdona tus pecados y tus pecados quedaron en el fondo del mar, que tus pecados cuando te meten al agua, entras a la muerte y quedan muertos tus pecados, pero cuando te levantas del agua tienes un nuevo nacimiento. Así que la presentación de un niño debe ser en el acto de la consagración de Dios, practicando en la iglesia cristiana, no católica. En este acto se realiza un reemplazo del bautismo. No se bautizan los niños porque no se les permite elegir hasta que están adultos y tienen madurez a qué iglesia quieren pertenecer. La presentación de Jesús en el templo es en el Nuevo Testamento por José y María. En Éxodo 13:2, todo primogénito será consagrado al Señor Jesús, y solía Jesús bendecir a todos los niños y decía: dejad que los niños vengan a mí, porque de tales es el reino de los cielos. Así que el bautismo es para las personas adultas, si lo puedes entender. Y la presentación de los niños es como si fuera el bautismo. Y ya cuando somos adultos, somos grandes y tenemos conciencia, es cuando las personas mayores deciden bautizarse. ¿Sobre qué religión quieren bautizarse? Así que ojalá y pudieran entender todas estas explicaciones que yo les di respecto al bautismo. Tenemos que aprender, porque si no vivimos en ignorancia. Y ojalá y puedan asimilar qué es el bautismo cuando somos adultos, porque los niños chiquitos no tienen conciencia de ser bautizados, así hasta que son grandes. Hermanos míos, que Dios los bendiga, que tengan un día lleno de paz, de amor, lleno de bendiciones,
Y recuerda que no estás solo, que Cristo te ama, que tengan un día lleno de bendiciones. Y acuérdense que Cristo está vivo y que vive con nosotros por los siglos de los siglos. Hay que orar para vivir en esa bendición y consagrados en Cristo Jesús. Bendecido día. Amén.